En el ejercicio 6 de la página 58 del PDF, habla de que hay una fábrica de lámparas que trabaja con un 10% de unidades defectuosas en promedio. Dice, si se selecciona una muestra de 10 lámparas, ¿cuál es la probabilidad de encontrar? ¿Cómo nos damos cuenta nosotros que estamos trabajando, que estamos en presencia de una distribución binomial? Acá es obvio que lo tenemos que hacer así porque estamos dentro de los ejercicios de la parte binomial. A ustedes, cuando se les presenten los ejercicios en el parcial, no van a saber cuál es la función de distribución que tienen que aplicar, entonces tienen que tener en cuenta ciertas características del problema. ¿Cuáles son esas características? Bueno, en principio, estamos hablando de, tenemos que tener dos posibilidades. ¿Qué quiere decir tener dos posibilidades? Ejemplo, tirar una moneda y que se haga cara o que se haga seca. Agarrar una lámpara y que sea defectuosa o que no sea defectuosa. Ser bueno o ser malo. Son dos posibilidades, no hay una tercera posibilidad. Al arrojar un dado y que salga, por ejemplo, par o impar, tenemos que salga el 2, el 4, el 6, son... Bueno, par o impar sí sería, perdón. Que salga un número, no sé, mayor a 2 o mayor o igual a 2 o menor o igual que 3, etc. Ahí podemos llegar a tener más de una posibilidad, entonces eso no contaría como una función de distribución binomial. Pero en este caso, que estamos trabajando con una cantidad de lámparas que son defectuosas o no defectuosas, ahí sí tenemos dos posibilidades. En principio podría llegar a ser binomial. Otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es que la muestra es conocida. Es decir, el total que estamos seleccionando para hacer el análisis lo conocemos. Es decir, acá figura, en el ejercicio se dice, se toman 10 lámparas. Entonces, es conocida la totalidad de la muestra. Bien. A partir de tener esas dos cosas, después, bueno, tenemos que tener en cuenta que una lámpara sea defectuosa no implica que la siguiente lámpara sea defectuosa, o sea, cada lámpara es independiente de las siguientes. Eso es otra de las cuestiones que uno tendría que analizar, pero bueno, es obvio que una lámpara defectuosa no implica que el resto de las lámparas lo sean. Bien. Y no tienen nada en común, o sea, ninguna lámpara, o sea, la intersección entre una lámpara defectuosa y otra lámpara defectuosa es igual a cero. Son todas las consideraciones que uno tendría que tener en un problema de manera general para que lo invite a uno a pensar que estamos trabajando ante la presencia de una función de distribución binomial. Entonces, en el ejercicio 6, nosotros tenemos que recopilar los siguientes datos. Tenemos que la muestra, el n, podemos decir, es igual a 10 lámparas. Que la probabilidad de que sea defectuosa una de esas 10 lámparas es el 10%. Esto es la probabilidad de que sea defectuosa. Por lo tanto, la probabilidad de que no sea defectuosa, sea lo contrario, es del 90%. Y nada más, no necesitamos más datos. ¿Está claro esto que dice acá? N es igual a 10, que es la muestra. La probabilidad de éxito sería, no se lo puedo pensar así, el éxito es que sea defectuosa. Y el fracaso sería de que no sea defectuosa. Por eso ponemos P, por eso ponemos Q, y no tenemos ninguna tercera opción, por eso la suma entre estos dos tiene que dar 1. Entonces, el A dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener 4 defectuosas? O sea, mi variable aleatoria, X, es sacar una lámpara defectuosa. Bien, entonces, la probabilidad de que mi variable aleatoria X, sacar una lámpara defectuosa, sea igual a 4, es, y tengo que aplicar la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula de distribución binomial. Tengo que colocar la cantidad total de la muestra, o sea 10, como número combinatorio. Acá abajo tengo que poner el valor la cantidad que yo quiero que se hagan defectuosas, por ejemplo en este caso, que sería 4, multiplicado por la probabilidad de éxito, mi éxito es que sea defectuosa, o sea 0,10, elevado a la potencia, esta potencia que está acá, que sería 4, multiplicado por la probabilidad de fracaso, que en este caso fracaso es que sea no defectuosa, o sea 0,9, elevado a la resta entre estos dos valores, 10 menos 4, 6. Esta es una fórmula.
Hacer esta cuenta implicaría que yo tenga el resultado de la probabilidad de que mi variable aleatoria x, sacar una lámpara defectuosa, sea igual a 4. O sea, sacar 4 lámparas defectuosas. Se resuelve así. ¿Pueden hacer las cuentas? Sí. ¿Pueden dejarlo anunciado de esta forma? Si no tienen que utilizar este número para otra cosa, sí, también. Con que puedan plantear el ejercicio de esta manera, a mí me alcanza. Después, a ustedes les puede Profe, alcanzar sabiendo, sí, ¿es 10 sobre 4 o es la combinatoria de 10 sobre 4? es el número combinatorio 10 tomado de a 4. Si quieren lo podemos escribir así. Número Ah, combinatorio 10 de 10 lámparas, saco 4. genial. No es una Perfecto. fracción. Ok. Bien. El inciso B dice cuál es la probabilidad de obtener ninguna defectuosa, o sea, la probabilidad de que mi variable aleatoria x tome el valor de 0. Y lo mismo, tenemos que aplicar la fórmula, o sea, la muestra sigue siendo 10, tomados de a 0 en este caso, que es este valor, multiplicado por la probabilidad de éxito, que era 0,1, elevado a la 0, por la probabilidad de fracaso, 0,9, elevado a la 10 menos 0, 10. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Después, la probabilidad de que como máximo dos defectuosas. O sea, como máximo quiere decir que mi variable aleatoria sea x, sea menor o igual a 2. Como máximo dos defectuosas. Y eso lo puedo lograr. Fíjense que esta fórmula se aplica directamente cuando tenemos un igual. La probabilidad de que x sea menor o igual a 2 es que x puede llegar a tomar estos valores iguales. X puede ser igual a 0 o x puede ser igual a 1 o x puede ser igual a 2. Entonces yo en cada uno de estos iguales tendría que aplicar esta fórmula reemplazando con los valores correspondientes. El de ¿Por 0 qué? ya lo tenés, ¿no? El de 0 ya lo tengo, sí. ¿Por qué puedo hacer esto? Que sea menor o igual a 2 y pongo cada uno de los valores. Esto es fundamental. No es fundamental ahora, pero va a ser fundamental para más adelante. Porque la variable aleatoria es discreta. O sea, la cantidad de lámparas es una cantidad discreta. Cuando sea continua, no vamos a poder hacer esto que estamos haciendo acá. ¿Por qué lo digo? Ahora es fácil porque ya sabemos que estamos trabajando con una binomial. Cuando no sepamos que estamos trabajando con una binomial, tenemos que tener cuidado en esto. Entonces es algo para tener en cuenta más adelante. Y después nos piden, en inciso D, calcular la media y la varianza de la cantidad de piezas defectuosas de tamaño n50. Bueno, la esperanza, el número esperado de una variable aleatoria que lleva una función de distribución binomial a cuesta, se calcula haciendo n por p. N acá me está diciendo que es la muestra, es igual a 50, y p es la probabilidad de éxito, que es 0,1. Haciendo esa cuenta nos va a dar que sí. Haciendo esa cuenta nos va a dar la esperanza. Y la varianza, la variable aleatoria x, se calcula haciendo n por p por q, que sería en este caso 50 por 0,1 por 0,9. Así. ¿Alguna pregunta, duda? Profe, yo te quiero hacer una pregunta de la anterior. Eso lo resolvés parecido a lo anterior a ese también, ¿no? Como dijiste que px igual a 0. Claro, Así. reemplazás en todos estos valores para hacer, para acá, para 0, pones acá, más todo esto para 1, más todo eso para 2. Lo único que te va a cambiar es este valor, el valor de acá, bueno, te van a cambiar este y este, ¿no? Claro, joya. Y bueno, básicamente todos los ejercicios se resuelven así. Lo único que se les pudo ver complicado es, supónganse, que les pida una probabilidad
de que la variable aleatoria tome el valor, no sé, mayor o igual, mayor que 1, teniendo 10 de muestra. Entonces uno pensaría, si la variable aleatoria tiene que ser mayor que 1, tengo que hacer para 2, para 3, para 4, para 5, hasta 10. Es un montón de cálculos. Entonces, la estrategia que se utiliza en esos casos, cuando tenemos que hacer muchas cuentas, es utilizar el complemento. ¿Cuál sería el complemento de x mayor a 1? Es 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 1. Y eso es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que x sea igual a 0 o la probabilidad de que x sea igual a 1. De esta manera, calculando por el complemento, me evito tener que hacer desde 2, 3, 4, 5, así, hasta el final. Ese es lo único que se puede llegar a complicar el tema de la función de distribución binomial. Después, básicamente todos los ejercicios se resuelven de la misma manera, no hay mucho más. ¿Alguna pregunta, duda? No, es que la forma, bueno, ahora resuelvo uno. Yo con que lo dejen enunciado ya está, pero no me interesa que sepan hacer todas las cuentas. Tendrían que saber hacerlas igualmente. Esta fórmula, por ejemplo, esta. Este es un número combinatorio. Ese es el 10 factorial dividido 10 menos 0 factorial, que sería 10 factorial, multiplicado por 0 factorial. Este es un número combinatorio. Multiplicado por... Esto se hace con la calculadora. 0,1 elevado a la 0 y no hay mucha ciencia. Es con calculadora. 0,1 elevado a la 0 y 0,9 elevado a la 10. Se hace sí o sí con calculadora esto. No, a mano no se puede hacer. Acá entonces, pero ¿qué parte de la fórmula es esta? Esto no es fórmula, esto es una deducción por el complemento. Es lo contrario. Si es mayor que 1, lo contrario a mayor que 1 sería menor o igual que 1. Si es mayor que, no sé, mayor o igual que 3, lo contrario sería menor estricto que 3. Es el complemento. Es como acá. Siempre considerando que la suma de las dos cosas da 1, ¿no? Porque son dos posibilidades nada más. La suma entre 0,10 y 0,9 me da 1. La unión entre todo esto me daría 1. Tengo el mayor que 1, tengo el menor igual que 1, junto todo y me da el total. ¿Se entiende eso? Pregunten si no pongo otro ejemplo. Es siempre lo opuesto como para tener que hacer menos cuentas. Si yo hago mayor que 1 y el total es 10, tengo que ir desde 2, 3, 4, 5, hasta 10. Tengo que hacer 9 cuentas. Pero calculándolo por el complemento es exactamente lo mismo. Fíjense que tengo que hacer 2 cuentas nada más. Es la alternativa a tener que hacer muchas cuentas. Se va a usar cuando ustedes lo consideren para no tener que hacer tantos números. En menor o igual que 2 no convenía porque tenemos 3 números. Pude haber calculado el mayor estricto que 2, pero tendría que ir desde 3 hasta 10. Entonces,
Eso lo considera uno cuando aplicarlo o no. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Bueno, miren que arrancamos con el tema nuevo, entonces. Bien. Sí, Denis, por ahora sí. Lo que no te garantizo es que el final sea virtual. No creo. Bajo ciertas características, nosotros utilizamos la función de distribución binomial. Bajo otras características, vamos a utilizar la función de distribución de Poisson. Se escribe Poisson, ese 3 está de más en el módulo, se lee Poisson. Entonces, ¿cuándo tenemos que utilizar la función de distribución de Poisson? Bueno, por ejemplo, cuando hay un número de accidentes industriales por unidad de tiempo, número de reclamaciones de seguro, número de llegadas tardes a un lugar, por ejemplo, número de errores por un capítulo de libro. Es decir, acá en Poisson, nosotros vamos a querer encontrar ciertos puntos discretos, la variable aleatoria que estamos utilizando sigue siendo discreta, pero que pasen en un continuo. ¿Quién es el continuo? Por ejemplo, el tiempo, por ejemplo, una superficie. Entonces, si yo quiero calcular el número de accidentes industriales, la cantidad de accidentes es una variable discreta, pero por unidad de tiempo. O sea, yo quiero saber cuántos accidentes industriales ocurren en 3 semanas, supónganse. Entonces estoy pensando en algo discreto sobre una cantidad continua. Como por ejemplo acá, número de errores por capítulo de un libro. Un error, 2 errores son cosas discretas, pero sobre una superficie que es una página de un libro. Entonces es como que empezamos a mezclar un poco las dos distribuciones, los dos tipos de variables. Pero siempre nosotros pensamos que la función de distribución de Poisson es una función de distribución discreta, no continua. Se plantea sobre algo continuo, pero siempre estamos analizando una distribución discreta. Entonces, en este caso, tiene que cumplir ciertas condiciones, como lo que dice acá. Dice, los sucesos o éxitos ocurren dentro de un continuo y son puntuales. El número de éxitos de distintas porciones de continuo no superpuestas son independientes. O sea, por ejemplo, si yo quiero calcular la cantidad de errores que va a tener un capítulo en un libro, por página, en cada página se espera obtener la misma cantidad de errores. Perdón, eso es lo que dice la tercera, de la distribución de probabilidad del número de éxito en cualquier porción de continuo, depende solo de la longitud de la porción y no de la ubicación. Eso fue lo que dije recién. Que haya éxito en distintas porciones de continuo es algo independiente. Esto está mal. Dice, la condición inicial, la probabilidad de 0 es 1, no, la probabilidad de 0 es 0. Eso corríjanlo porque no es correcto. En definitiva, y yendo al ejemplo que ustedes, no sé si lo vieron bueno, el ejemplo que está en Matemóvil, habla de una persona que tiene una veterinaria y todos los días, estamos pensando en día, la unidad continua son los días, espera recibir 4 pacientes. Entonces, los pacientes son discretos sobre una cantidad continua de tiempo que son los días. Entonces, acuérdense que la diferencia entre esperanza y media aritmética o promedio, es que o sea, son las dos medidas de tendencia central y significan casi lo mismo, pero cuando uno calculaba el promedio, lo hacía después de haber hecho una encuesta o haber hecho una observación. Y cuando uno calcula una esperanza,
el suceso, el hecho no ocurrió aún. Entonces uno espera obtener ciertos resultados. En el caso del ejemplo que había en Matemóvil, que hablaba de una veterinaria, el veterinario esperaba recibir 4 pacientes todos los días. Entonces, a partir de esa espera, que vendría a ser el promedio, esa espera se calculó haciendo un promedio de la cantidad de gente que atiende, gente no, de animales que atiende por día. Entonces, pasa lo siguiente. Quiere que uno espere recibir 4 pacientes por día. ¿Eso qué significa? ¿Que van a llegar 4 todos los días? No. Un día puede llegar 0, un día puede llegar 8, un día puede llegar 2, un día puede llegar 10. Pero en promedio, todos los días en promedio uno puede decir que llegaron 4 pacientes. Entonces, espera los días siguientes seguir teniendo 4 pacientes. Entonces, la función de distribución de Poisson, si uno ya conoce cuál es la esperanza de un hecho, va a querer calcular la probabilidad de que ocurran en otras cantidades. Es decir, yendo al caso de nuevo de la veterinaria, si yo espero normalmente tener 4 pacientes por día, ¿cuál es la probabilidad de tener 5 pacientes por día? Si yo espero tener 4 pacientes por día, ¿cuál es la probabilidad de que vengan 0 pacientes? ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Lo último que dije, porque a lo mejor las definiciones anteriores pueden llegar a ser un poquito complejas. Básicamente se calcula todo lo contrario a la esperanza. Bien. No todo lo contrario, a ver, pero porque, por ejemplo, Claro, lo que te da el problema, claro. pero a ver, y bueno, pensemos, si yo digo, a ver, pero estimativamente, sin conocer una fórmula, nada, si yo espero todos los Sí. días que vengan 4 pacientes, mi esperanza es de 4 pacientes todos los días, ¿cuál es la probabilidad de obtener que venga mañana 4 pacientes? ¿Qué número piensan que puede dar? Eh, la probabilidad de que vengan 4 clientes, Si yo sé que todos los días llegan 4 pacientes. ¿Cuál es la probabilidad de que sí, mañana vengan 4 pacientes exactamente? 100%. No. No, una probabilidad del 100% es un hecho totalmente seguro. No puede predecir eso. Pero si hablamos de No, términos no de se esperanza, sabe. No, ¿cuánto? no sé, no tengo idea. Pero Tiro una por idea, tiro. un estimativo, ¿qué piensan? ¿Qué puede llegar a dar? Y si siempre es 4 y fija por lo menos 50 para arriba, pero puede ser más, obvio. Si siempre es No, 4. lo que dijo Bruno, tiene razón. Ese 50%. Si yo normalmente espero, yo tengo como, acuérdense que el promedio es una medida de tendencia central. ¿Qué quiere decir central? Que está en el centro de las probabilidades. Entonces, la esperanza también es una medida de tendencia central. La de dispersión era la varianza y el desvío estándar. Entonces, si normalmente atiendo 4 pacientes por día, mi esperanza es esa, la probabilidad de que atienda exactamente 4 pacientes en un día es del 50%, porque ¿Por normalmente es qué? lo que yo atiendo. Entonces, vamos ya sabiendo esto. Si yo ¿Por qué, digo profe, el que, 50%? claro, es el No 50%. entiendo. Pero ahora si yo te dijera, por ejemplo, normalmente la esperanza en promedio yo atiendo 4 pacientes por día, ¿cuál es la probabilidad de que mañana atienda 20 pacientes? ¿Qué número va a ser? Aproximadamente, no lo van a calcular, después lo van a poder hacer exactamente, pero si yo normal, Que, que vengan 2. no. Si mi esperanza, ahí sos muy exacto, Bruno, pero no. Eh, Está más relacionado a lo que está diciendo Bruno. A ver, si yo normalmente atiendo 4 pacientes por día, yo quiero calcular cuál es la probabilidad de atender 20 pacientes mañana, y va a ser una probabilidad muy cercana a 0. Si normalmente llegan 4, que lleguen 20 va a ser raro. Si yo atiendo 4 pacientes por día, ¿cuál es la probabilidad de que mañana atienda 5? ¿Qué piensan ustedes? Y el 45%. Bueno, bien, perfecto. Sí, después lo podemos calcular y sacar con exactitud, pero sí va a ser una probabilidad cercana al 50. No va a ser 50, pero va a ser cercana al 50. ¿Se entiende esto? Más o menos, Sí. cómo vamos relacionando. Pues es estimativo, después vamos a calcular exactamente, pero bueno, ¿cómo se está relacionando? ¿O qué resultados ustedes
también esperarían obtener al momento de hacer las cuentas. Ahora ya vamos a ver. Profe, Sí. cuando dijiste eso de que son variables discretas, pero que se plantea sobre una unidad de tiempo continua, Una ¿puede unidad de ser? tiempo sobre algo continuo, que puede ser tiempo, puede ser espacio. Generalmente es tiempo. Claro. Pero, por ejemplo, los días, ¿no serían discretos en realidad? No, pensá, un día no es discreto. Un día puede ser un día y medio. Ah, bueno, sí, sí, lo ves así, sí. No, yo lo vi como más de días de la semana, lunes, martes, No, miércoles. no, claro, pero no, un día puede tener un valor discreto. Puede ser un día, generalmente es un día, como por ejemplo del número de errores por capítulo de un libro. Es una superficie, o la cantidad de errores que puede tener una página de un libro. Entonces, errores es discreto. La página de un libro lo podemos pensar como algo continuo. Una página de un libro es algo continuo. No las páginas, sino en la superficie de la página de un libro uno puede pensar que eso es algo continuo. Entonces, pero generalmente todos los problemas van a ver que están relacionados con el tiempo, porque es más común. Entonces, hay que acá, así como antes teníamos K, N, P, Q, acá vamos a tener lambda, que lambda es la cantidad de eventos esperados. En el caso que yo les decía del veterinario era 4, lambda es la esperanza. T, la longitud del intervalo de continuo a estudiarse, por ejemplo, como les hablaba hoy, que les decía que era un día, T sería en este caso un día, o 24 horas, lo podemos pensar también así. Y K, la cantidad de eventos que hay en ese intervalo, o sea, la cantidad de eventos que nosotros esperamos, que nosotros vamos a querer calcular. Entonces, vamos a ver ejemplos. Dice, una máquina falla habitualmente en promedio 2 veces por hora. Entonces, la controlamos durante 3 horas y falla 7 veces. Tenemos que, en promedio, la esperanza, porque fíjense que dice falla habitualmente, quizás no le diga la palabra esperanza o no le diga las palabras que uno espera leer, pero darse cuenta que si una máquina falla habitualmente, estamos hablando de la esperanza. En promedio, 2 veces por hora. Entonces, falla 2 veces en una hora. La cantidad de tiempo que nosotros estamos analizando son 3 horas. Y en esas 3 horas queremos ver cuál es la probabilidad de que falle 7 veces. Entonces, acá esto que voy a decir ahora es donde generalmente más confusiones hay. Entonces presten atención y si no lo entienden, pregunten porque se define todo en esta instancia. La distribución de Poisson trabaja solo con el parámetro mu. Mu es lambda por t. Entonces, ¿quién era lambda? El valor que nosotros conocíamos de esperanza. ¿Y quién es t? Es la longitud de tiempo de intervalo de superficie que nosotros vamos a analizar. En el ejemplo de hoy, teníamos que nuestro lambda era 2 eventos por hora. Pero nosotros no queríamos calcular por hora, queríamos calcular en 3 horas. Así que en nuestro caso, en este ejemplo que había mostrado hoy, nuestro mu, que es el valor que en definitiva con el que vamos a trabajar, es igual a 2 por 3. Entonces, una cosa es el dato que nos da el ejercicio. El dato que generalmente nos va a dar el ejercicio es lambda, generalmente. Y después tenemos que multiplicarlo por la unidad de tiempo con la que nosotros queremos calcular nuestra probabilidad. Si voy al ejemplo del veterinario, en el ejemplo decía que había una esperanza de que lleguen 4 pacientes por día. Si yo pregunto, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que lleguen 8 pacientes en 3 días, ahí ya no voy a tener que utilizar este parámetro. Voy a tener que utilizar el parámetro mu, donde t va a ser 3 días y lambda era 4. ¿Se entiende? O sea, podría llegar a parecer como una regla de 3 simple, ¿no? Tranquilamente, porque en realidad yo voy a tener un dato, el dato que a mí me va a dar el problema, generalmente va a ser lambda, pero después lo tengo que transformar en mu. ¿Cómo lo transformo en mu? Teniendo en cuenta cuál es la unidad de tiempo en la que estoy trabajando, en la que se me está preguntando la probabilidad. ¿Se entiende esto?
es fundamental esta parte, es donde se define todo, ¿no? Si no, pregunten. Vos, profe, dijiste que habitualmente iban 4 pacientes por día, ¿no? En el ejemplo. Claro. Y que Entonces, podían llegar a venir 8. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que llegaran 8? en 3 días. Ya En te 3 cambié la días. unidad de tiempo. Habitualmente llegan 4, este sería 4, en un día. Pero como yo te estoy preguntando la probabilidad en 3 días, este T ya deja de ser 1 y pasa a ser 3. Es 12, Entonces, sería la esperanza. claro, con el valor que yo voy a trabajar, que voy a colocar en la fórmula, va a ser 12. Porque yo conozco el dato de la esperanza para un día, pero la probabilidad que me están preguntando son para 3 días. Entonces ya ahí lo tengo que modificar. Yo siempre voy a trabajar con el parámetro este mu. ¿Y el Si 8 no lo yo, pones en ningún lado ahí? ¿Cómo? ¿El 8 no lo pones en ningún lado? Pues yo había pensado en un momento 8 No, por los... esperá, todavía no llegamos. Estamos analizando solamente esa parte. Ah, ok. Si a mí me preguntasen, por ejemplo, en el caso del veterinario, la esperanza de que lleguen 4 por día, ¿cuál es la esperanza de que lleguen 5 en un día? El T sigue siendo el mismo que por el cual me presentaron la esperanza. O sea, no tendría que hacer ninguna modificación ahí. Porque la unidad de tiempo coincide, No la varió. unidad de tiempo con la que voy a trabajar coincide con la unidad de tiempo con la que me presentaron la esperanza. Igual ahora cuando veamos algún ejemplo, pero esta es la parte fundamental, entender eso. A mí me van a presentar un dato en una unidad de tiempo determinada o de superficie. Para colocar el valor de mu, que es el que me interesa, que es el que voy a utilizar en la fórmula, tengo que ubicarlo dentro de la unidad de tiempo en la que voy a estar calculando la probabilidad. Vamos a ver algún ejemplo y cualquier cosa me preguntan. Les presento la fórmula de la función de distribución de Poisson. La probabilidad de que la variable aleatoria x, una variable aleatoria con una distribución de Poisson, tome el valor x minúscula, es el número e elevado a la menos mu, fíjense que acá se trabaja siempre con mu, no con lambda, multiplicado por mu a la x minúscula esta que está acá, dividido el factorial de x. Sí, pueden tener las fórmulas en el parcial y sí, van a poder tener las fórmulas seguramente en el final presencial y todo. Quédense aquí, no hay que aprenderse nada de memoria. La esperanza es igual a mu y la varianza también es igual a mu. Esto pasa porque la función de distribución es una de Poisson. Así como en la binomial la esperanza era n por p, acá coincide directamente con mu. Así como la varianza en la binomial era n por p por q, acá la varianza también coincide con mu. Es lo más fácil que les pueden llegar a preguntar, ¿no? ¿Cuál es la varianza o la esperanza en la distribución que sigue los parámetros, sigue el recorrido de Poisson? Coincide con el mu. Bien, vamos a ejemplos y cualquier cosa me interrumpen. Dice, teniendo en cuenta que un cajero de una entidad bancaria atiende en promedio 1.2 personas cada 10 minutos, se desea determinar la probabilidad de que dicho cajero. Entonces, 1,2 personas cada 10 minutos atiende. ¿Qué sería eso? ¿El lambda o el mu? El mu. En realidad es el lambda. Siempre el dato que me da el problema es el lambda. Pero atiende. Pero ¿no sería la esperanza? ¿Cómo? ¿No sería la esperanza 1,2? Sí, pero en términos de la fórmula, si era el lambda o el mu. En este caso es el lambda. Vamos a ver en este caso también coincide con mu, pero espera. Dice, denme 2 segundos, por favor. Bien. Tenemos entonces un cajero de una entidad bancaria atiende en promedio 1.2 personas cada 10 minutos. La unidad de tiempo son 10 minutos. La esperanza es 1.2 personas cada 10 minutos. ¿Cuál es la probabilidad de que atienda a 2 personas en 10 minutos?
¿Cuál es la probabilidad que atienda a lo sumo a 4 personas en 10 minutos? Etcétera. Lo importante acá es entender que el dato que me ofrecen está dado en 10 minutos. La unidad de tiempo son 10 minutos. Y lo que me están preguntando a mí también es en 10 minutos. O sea que la unidad de tiempo acá, en la probabilidad que yo voy a calcular, coincide con la unidad de tiempo en la que me están presentando el problema. Entonces, en este caso, no voy a tener que aplicar esto. En este caso. Generalmente sí, pero en este caso no. Porque la unidad de tiempo en la que se me presenta el problema coincide con la unidad de tiempo en la que me preguntan la probabilidad. Entonces, si yo quiero calcular la probabilidad de que atienda a 2 personas en 10 minutos, voy a hacer la probabilidad de que la variable aleatoria valga 2. Lo único que tengo que hacer es reemplazar en la fórmula. Es e elevado a la esperanza, a la menos esperanza que era 1,2, por 1,2 elevado a la 2 dividido 2 factorial. Apliqué esta fórmula que está acá. En este caso, el lambda y el mu coincidían. Porque lo que me están preguntando, insisto, coincide con el dato que me están dando. Atienda a lo sumo 4 personas. Bueno, la probabilidad de que x sea menor o igual que 4. O sea, como era una función de distribución discreta, puedo hacer para c, tengo que hacer la fórmula para 0, para 1, para 2, para 3 y para 4, y sumarlos todos. Atienda entre 1 y 4 personas en 10 minutos. Seguimos hablando siempre en 10 minutos, por eso es que no tengo que hacer ninguna modificación. Bueno, entonces tengo que hacer entre 1 y 4. La sumatoria entre la probabilidad de que valga 1, valga 2, valga 3 y valga 4. Atienda menos de 4 personas en 10 minutos. Bueno, la probabilidad de que x valga 0, valga 1, valga 2 o valga 3. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? No estoy haciendo nada, lo que estoy leyendo. Estoy aplicando la fórmula esta que está acá de la función de distribución binomial. Poisson. Sí, creo que da más miedo la fórmula que hacerlo, ¿no? Sí, por eso. La fórmula es, bueno, se hace con calculadora, ¿no? El E, búsquenlo donde está en la calculadora. Está generalmente arriba del logaritmo natural. Con Shift seguramente lo van a tener que buscar. No sé si llegan a ver. En esta calculadora, este tipo de calculadora, acá arriba, donde dice LN, arriba, está el número E, el que tienen que utilizar para la fórmula, tienen que poner Shift y esa tecla. No sé si la llegaron a ver. Si no, muestra de vuelta. Sí, ahí te pone una E. Se vio, profe. Bien, claro, esa es la E de la fórmula que tienen que utilizar. Es básicamente con calculadora. Insisto, si ustedes lo dejan enunciado, a mí me alcanza. No hace falta que hagan las cuentas porque es saber apretar bien las teclas dentro de la calculadora. No. ¿Para qué podrían llegar a ustedes a hacer las cuentas? Y, como saben, es una probabilidad. Por lo tanto, el resultado final tiene que ser menor o igual que 1. Entonces, si ustedes quieren saber si lo que hicieron está medianamente bien, pueden hacerlo, no hay problema. Como para sentirse segundo, si no les dio más que 1, bueno, en principio podría llegar a estar bien. Si le da más que 1, olvídense, está mal. Si yo veo que alguno de ustedes acá escribe 1, algo, directamente ni miro que donde se equivocaron, pongo que está mal. Profe, en la calculadora, por ejemplo, en el A, ¿cómo lo pones? O sea, pones la E minúscula esta Sí, y con ¿cómo se...? tiene que poner Shift, esa E, y pasa que tendrían que buscar en ustedes donde tienen donde tienen como si fuese un triangulito para la potencia. En mi caso está acá. ¿Ven? Este que está acá. Ah, pones ese y el 1,2. Menos, es negativo, fíjate. Pero acuérdense de ponerlo entre paréntesis. Ojo, tienen que tener cuidado. Practiquen hacer eso, porque el menos 1,2 lo tienen que poner entre paréntesis. Después bajarlo, multiplicar por el otro valor. Practiquen. Todo eso entre corchetes, seguramente para dividirlo por lo que está en el denominador. No es fácil. Practiquen por lo menos a ver si les dan los números que tienen acá. Háganme caso, porque y ahí donde
quizás están haciendo las cosas bien y por escribirlas mal en la calculadora piensan que no es correcto y se equivocan, ¿sí? Pero háganme caso, practicar. Y tendrías que mostrarme qué fue lo que hiciste. O tendría que ver cómo funciona la calculadora. O lo que pueden hacer es buscar alguna calculadora online también. Hay calculadoras donde ustedes pueden reemplazar, o alguna calculadora de Poisson. Hay calculadoras que resuelven de Poisson, ustedes directamente modifican los valores que allí aparecen, para no hacerlo a mano. Busquen esas cosas, son de informática. Depende de cada calculadora. Igual seguramente hay una calculadora, alguna página de internet que permita realizar el cálculo. Seguro. Claro, ustedes tienen que poner los valores nada más. Claro, sí, búsquenla. Sí, sí, seguro. Ok. Después si alguien la encuentra, la comparten. Ahí está, profe. Ah, perfecto. Bien, seguimos, porque el último ejercicio que no lo mostré es importante, porque puede llegar a tener algo así. Fíjense, LE dice, atienda a 3 personas en 10 minutos si se sabe que atendió menos de 4. Entonces, dejo de compartir esto. Atienda a 3 personas si se sabe que atendió menos. ¿Qué le suena ese si se sabe? Si se sabe que la esperanza es menor que 4. No, es un tema anterior. Es condicional. Aparece de vuelta Claro. la probabilidad condicional. Calcular la probabilidad de que X, dice, atienda, ¿cómo era? Atienda a 3 personas y se sabe que atendió a menos de 4. O sea, la probabilidad de que X valga 3 si se sabe que atendió a menos de 4. Y esto es como como cualquier fórmula de probabilidad condicionada. Se hace la probabilidad de la intersección de lo que está arriba, X igual a 3. Esto sería intersección, la probabilidad de que X sea menor que 4. Todo esto dividido la probabilidad de que X sea menor que 4. La probabilidad de que X sea menor que 4 puede llegar, creo que estaba ya calculada en el ejercicio anterior. El tema es cómo hacemos esto, de la intersección. Esta. No entendía el planteamiento de la probabilidad de X igual a 3 sobre No, este X. es sabiendo, es condicional. Tema Ah, anterior. Si se sí, sabe, sí, me dado confundo que las definiciones. X es menor que 4, ¿cuál es la probabilidad de que X sea igual a 3? La probabilidad condicionada, no Ah, es sí, una es la división. probabilidad condicional. Ya, sí, 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 ahora me acuerdo. Eh, No se van a poder multiplicar. Pero aquí no se van a poder multiplicar. Lo que Tendrías que son plantear la independientes son fórmula los primero, ¿no? casos. Lo que uno podría pensar es, lo podríamos ver como conjuntos a esto. Yo quiero calcular. Pensemos en una recta numérica. Tenemos el 0 acá, tenemos el 3 acá y el 4 acá. Que X sea menor que 4, ¿qué quiere decir? Que son desde 4 para aquel lado, ¿no? Intersección que X igual a 3. X igual a 3 es esto solo. Yo les pregunto, ¿qué es lo que tienen en común estas dos rayitas que yo hice? Hice la raya de que X sea menor que 4 y que X sea igual a 3. ¿En qué parte El, coinciden
porque es una intersección, tiene que coincidir. ¿En qué parte coinciden? En el 3. En el 3. O sea, que todo esto, el numerador, me da la probabilidad de que x sea igual a 3, nada X más. igual a 3. Nada más. Porque todo lo demás no lo tienen en común. Entonces lo podríamos pensar de esa manera. Una pregunta. Sí. Si fuera X menor o igual que 4, ahí sería distinto, ¿no? No, porque ¿en qué coinciden? Solamente van a coincidir en 3. Claro. Es lo único que coincide. Fíjate. Claro, ¿Cómo? es lo que coincide. Claro. En lo que tienen en común. Si es una intersección, es en lo que tienen en común. Que sea menor que 4 es que sea 3, 2, 1 y 0. Y que sea igual a Claro, 3 es solamente igual a 3. ¿Qué es lo que tienen en común? Es que sea igual a 3. el 3. Porque es una Sí, intersección. sí. Bien. Y eso es lo que hace esta última parte del módulo. Eso es lo que calcula esta parte. ¿Se va entendiendo más o menos? Bueno. Si estaban entendiendo, ahora vamos con otra parte para que no entiendan. El ejemplo 2. Esto relaciona la función de distribución binomial y la función de distribución de Poisson. ¿Por qué se pueden relacionar? Porque son las dos funciones de distribución discretas. ¿Cuándo se aplica esto que vamos a ver acá? Esto lo tienen que anotar, porque no lo va a decir en ningún lado. ¿Cuándo se aplica esto que vamos a ver acá? Cuando nosotros querramos calcular una función de distribución binomial, la muestra sea muy, muy, muy grande, ¿cuánto? No sé, pero que sea muy, muy grande y la probabilidad de éxito sea muy, muy, muy baja. Cuando ustedes estén ante un ejercicio de binomial y la muestra sea muy, muy, muy grande, ejemplo acá 5000, y la probabilidad de éxito sea muy, muy, muy baja, ejemplo acá 0,001, lo que se hace es algo como lo que vamos a ver ahora. Vinculamos las dos probabilidades. Entonces, fíjense, eso anótenlo, háganme caso. Siempre que tengan un caso así, conviene hacer un intercambio de cálculos de funciones de distribución. Miren, dice, supón que una compañía de seguros asegura la vida de 5.000 hombres de 42 años de edad. Son 5.000 hombres. Si los estudios actuales indican que la probabilidad de que un hombre de 42 años muera en un determinado año es 0,001, entonces la probabilidad exacta de que la compañía pague X igual a 4 indemnizaciones en un determinado año está dada por la función de distribución binomial esta. Entonces, la variable aleatoria es que pague, que se muera un hombre, digamos. La muestra es 5.000 y la probabilidad de éxito es que se muera 0,001. Entonces tenemos que calcular esto, la probabilidad de que x sea igual a 4, el número combinatorio 5000 tomado a 4, que es grandísimo, 0,001 elevado a la 4 por 0,999 elevado a la 4996. Estos números son espantosos, no entran en ninguna calculadora. ¿Se entiende lo que está pasando? Estamos haciendo un cálculo con binomial, pero con números que son irreproducibles para nosotros. Entonces, lo que conviene hacer es relacionar este caso, llevarlo a una de Poisson. ¿Cómo? Y nosotros sabemos que en la binomial, la esperanza se calcula haciendo n por p. Entonces, tendríamos que hacer 5000 por 0,001, eso nos da 5. Ya tenemos cuál es la esperanza, es lo que nosotros necesitamos para calcular en Poisson. Entonces, una vez que tenemos la esperanza, queremos calcular la función de la probabilidad de que x sea igual a 4 y en vez de utilizar binomial, utilizamos Poisson porque ya tenemos la esperanza. La esperanza que se muera una persona en 5000. Entonces hacemos el valor de la esperanza elevado a la 4 menos, bueno, aplicamos la fórmula de Poisson y nos da este resultado, que es el mismo resultado que nos hubiese dado si nosotros hacemos esta cuenta.
pero como no, se nos complica hacer esta cuenta, nos conviene más utilizar la de Poisson haciendo esta operación. Entonces llega un punto donde las funciones de distribución de Poisson y de binomial se parecen en los cálculos. ¿Cuándo se parecen? Cuando la de binomial en la muestra es muy, muy grande y la probabilidad de éxito es muy, muy chica. Podemos relacionar cualquiera de las dos distribuciones. Si nosotros quisiéramos hacer lo mismo, pero la muestra de la binomial no es tan grande, es de 10, 15, por ejemplo, y la probabilidad de éxito es 0,1, 0,2, no se parecen tanto las dos funciones de distribución. ¿Se entiende lo que hizo este ejemplo? Pero en ese caso quedarían resultados distintos, profe, ¿En o cuál daría lo caso? mismo. ¿En cuál caso? Y si usáramos la de Poisson y los datos no fueran tan grandes, digamos. Claro, quedan bastante distintos. En este caso, cuando pasa eso, quedan muy parecidos. Tienden a ser iguales. Cuando no pasa eso, son bastante distintos. No se parecen tanto. Uno no podría hacer esa relación. No conviene. ¿Y nos basamos en algún número en particular o tiene que ser números de No. cuatro? Tiene que ser llamativo el número. Como 5000 y 0,001. Porque si vos pones, suponte, yo te digo, ¿cuál es la probabilidad que se mueran a lo sumo más de 4 personas? Y vos tendrías que hacer desde 4 hasta 5000. Entonces es un número gigante como para ponerse a hacer cuenta. Entonces ahí no conviene. Creo que algunos libros dicen que cuando la muestra es mayor que 30, 30 es el número que se pone como límite. Pero otros pueden hablar de otros valores. Pero más o menos, si supera los 30, pero ahora sí es 31, ¿qué hacemos? No, tiene que ser llamativo el número, como por ejemplo 5000. Es un número llamativo, de grande. Y tiene que quedar claro, si no, no la complicamos tanto. Bien, bien. Bien. ¿Se va entendiendo ahora, hasta ahora? Si no me preguntan, ¿eh? Vamos a que siga saliendo humo, entonces. Dice. Entonces, bueno, acá les muestra otro ejemplo. Dice, supón una gran planta procesadora y enlatadora de alimentos tiene 20 máquinas enlatadoras automáticas en una operación constante. Si la probabilidad de que una máquina se descomponga durante un día determinado es 0,05, encuentra la probabilidad de que durante un día determinado fallen 2 máquinas. Dice acá sí, nos dice utilizar la función de distribución binomial para calcular la probabilidad exacta y después calcular la aproximación con Poisson. Bien, esto es una probabilidad de... Esto en realidad se puede calcular con binomial. Fíjense que x es igual a 2. Bueno, tengo 20, que era la muestra tomada a 2, por la probabilidad de éxito elevado a la 2, por la probabilidad de fracaso elevado a la 18. Nos da 0,189. Y si yo lo hago con Poisson, lo mismo, calculé antes la esperanza, porque en promedio son, fíjense acá, perdón, la esperanza la calculé con binomial. Entonces, si calculo para que la variable aleatoria toma el valor x igual a 2, me da 0,184. ¿Ven? Es parecido, pero como la muestra era de 20, no era tan grande y la probabilidad tampoco era tan chica, se parecen, pero no tanto. Eso es lo que está mostrando este ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, generalmente creo que se utiliza, alguna bibliografía dirá que cuando la muestra es mayor que 30, conviene utilizar la aproximación por Poisson. Vamos con otro ejemplo. Dice, un fabricante de podadoras de césped adquiere un proveedor de motores de 2 tiempos de un caballo de fuerza en lotes de 1000. En cada podadora se instala uno de esos motores. La experiencia indica que la probabilidad de que un motor suministrado por este proveedor sea defectuoso es 0,001 en un envío de 1000 motores. ¿Cuál es la probabilidad de que ninguno salga defectuoso, 1, 2, 3 y 4 salgan defectuosos? Bien. Fíjense,
Esto tranquilamente se podría resolver con binomial, porque tenemos un lote de 1000 podadoras. Y la probabilidad de que sea defectuosa es 0,001 en 1000 motores. Entonces es una probabilidad muy chica, es una muestra muy grande. Pero como no nos Claro, te conviene conviene, hacer posición. claro, nos va a convenir aproximarlo por Poisson. ¿Cómo lo aproximamos por Poisson? Primero calculamos la esperanza. Que acuérdense que la esperanza de la binomial era n por p. N era la muestra y p era la probabilidad. Eso me da 1. Entonces dice, cuando dice ninguno salga defectuoso, es la probabilidad de que x valga 0. Bueno, aplico la fórmula de Poisson y me da esto. Y después, bueno, dice la probabilidad de que 1, 2, 3 y 4 salgan defectuosos. Tengo que reemplazar por 1, por 2, por 3 y por 4 el valor de x. Entonces, en ese caso sí convenía utilizar la de Poisson en vez de la binomial. Es que creo que es más visual la de Poisson. Es como que me dé más cuenta No, y de bueno, porque qué no cosas. conocen las otras. Las otras son peores. Pero bueno, sí, es. Después, una vez que uno se acostumbra a la fórmula, es solamente reemplazar y no es tan complejo, insisto. Para mí Ah, este sí, tema sí. es más sencillo que el anterior. Pero bueno, asusta quizás la fórmula la primera vez que la ven. Pero bueno, identificando bien los datos, no sería tan complejo. ¿Hasta acá alguna pregunta, duda? Que está compartiendo. Sí. Sí. Estaba por plantear el B. Nice, a un comercio llegan en promedio 12 clientes por hora. El dueño de salir 15 No, minutos para pero limpiar era una otro habitación. ejercicio. Ah, era otro. Sí, dale, ejercicio 1 Pensé de que la página era. 57 de módulo. Más Ah, abajo, bueno. dale, plan. Más abajo. Pues yo tengo el PDF igual. No, más abajo, a ver. Página 57, ¿eh? Una fábrica. No, no, una más arriba. Una más. Ah, ahí está. Dice, una fábrica de Ah, ok. neumáticos, verificó, no importa, lo hacemos. Ya que está, te utilizo para que lo hagas. Una fábrica de neumáticos, alguien Dale, lo sí. hizo y lo quiere mostrar, disculpen. Anímense, no hay problema. Bueno, una fábrica, dice, de neumáticos verificó que en la pista de prueba ocurre un reventón, una pinchadura sería, cada 2000 kilómetros. Un reventón, una pinchadura cada 2000 kilómetros. Claro. Y que el número de tal dificultad sigue aproximadamente una distribución de Poisson. Bueno, ya sabemos qué es Poisson. ¿Cuál es la probabilidad que en una prueba de 500 kilómetros haya como máximo un reventón? Entonces, acá tenemos que nuestro lambda, nuestra esperanza es en 2000 kilómetros 1. O sea, 1 sobre 2000 kilómetros. Bueno, 1 lambda sería 1 sobre 2000 kilómetros, claro. Pero cuando nosotros tenemos que llevarlo a la probabilidad, tenemos que pensar en 500 kilómetros. Entonces, ese sería, pero no pongas E de esperanza, pone lambda, porque estamos pensando en el lambda en lo que nos da el enunciado. Es, bien, lambda es 1 en 2000 kilómetros. En 500 kilómetros, ¿cuánto serían? esto por 500. A ver cómo quedaría. Eh, El mu sería, ahí sería pone mu, lambda. ahí pone mu, Mu. el mu es Eh, lambda por t. Por t no, en este caso t no es lambda. tiempo, es distancia, ¿sí? eh, T mayúsculas. La T igualmente no es de tiempo, pero es una T que puede ser una longitud de tiempo o de distancia. entonces esto sería igual a 1 sobre 2000, no sé cuánto es. La linterna calculadora. 1 sobre 2000 por 500, o sea, un cuarto en total te va a dar. Mételo a 0,25 un segundito. Ujú. Sí, correcto, un cuarto. por 500. ¿Se entiende?
Es una pinchadura en 2000 kilómetros. En 500 kilómetros no llegamos ni a una pinchadura, un cuarto, 0,25 de pinchadura. Entonces, si te preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que en una prueba de 500 kilómetros haya como máximo un reventón? O sea, la probabilidad, escribirlo bien, probabilidad, cantidad de pinchadura, reventón, está bien. La probabilidad de que X sea menor o igual a 1. ¿Cuál es? Que haya menos de Como un reventón. máximo una pinchadura. Menor o mayor. Igual a 1. Menor es como máximo. O sea, menor o igual que 1. Al revés. Eso se va a calcular, como es una función de distribución discreta, Poisson, que es discreta, con la probabilidad de que X sea igual a 0, más la probabilidad de que Sería lo X que sea igual a 1. sería lo que tienen en común. La No, intersección olvídate sería de eso. 0. No. No, porque no estamos calculando ninguna intersección. Tenés que hacer la probabilidad de que X valga menos que 1, menor o igual que 1. O sea, esto te encontrás los valores de X igual a 0 y de X igual a 1. Eso sería igual a la probabilidad de que X sea igual a 0 0. más la probabilidad de que X sea igual a 1. Entonces, Y eso, como es una función de distribución de Poisson con mu igual a un cuarto, esto sería igual a E. E elevado a la menos un cuarto, Cuarto. Por un cuarto elevado a la 0 sobre el factorial de 0. bueno, y hay que hacer las cuentas. Después tendremos que hacer lo mismo para X igual a 1. Yo no quiero perder tiempo con las cuentas, prefiero plantearlos en los ejercicios. E igual a menos un cuarto también. Por un cuarto a la 1. Todo dividido 1 factorial. Yo este que había hecho me resultaba raro porque no había tanta diferencia. Entonces, como que estaba planteando de Poisson y ¿Está era bien? raro. Y lo estaba planteando mal, creo. No ¿Alguna sé. pregunta con este ejercicio? ¿O no tiene ni para preguntar porque no se entiende? Bien. Bueno, ahora voy a darle menos tiempo. Gracias, Joaquín. El ejercicio 2 dice, según la Oficina Nacional de Estadística Vital del Departamento de Salud de Estados Unidos, el promedio de ahogamientos accidentales al año es de 3 por cada 100.000 habitantes. En promedio, 3 por cada 100.000 habitantes. Entonces, ahí me está dando el lambda. Encontrar la probabilidad de que en una ciudad de 200.000 habitantes hay ningún ahogado ahogado por accidente del año. Entonces, en principio nos daban la información por 100.000 habitantes y ahora nos están pidiendo por 200.000 habitantes. Bueno, les doy unos minutos para plantearlo y lo vemos enseguida, ¿sí? Me confundí un poco. Dale, lo vemos. O sea, porque yo lo que hice 3 por cada 100.000 habitantes y bueno, apliqué esta fórmula, la de lambda por la de tiempo, y bueno, puse 365, que es una cantidad de días de un año, y me dio esto, y después lo multipliqué por 2 porque decía cada 200.000 habitantes, y lo planteé de esta manera. Pero no sé, me genera dudas igual, porque si lo multiplico por 2 sería como 6 ahogamientos cada 200.000, creo, ¿no? Claro, en realidad tendría que haber multiplicado por 2 y nada más. Si son 3 cada 100.000 habitantes,
por año, si son 200.000 habitantes, suponemos que eso se mantiene constante. Entonces serían 6 en 200.000 habitantes, nada más. Ah, decís de haber puesto así. Claro. Si son 3 con 100, en 100.000, es tipo una regla de 3. Si son 3 en 100.000, son 6 en 200.000. Eso se Claro. mantiene constante. ¿Por Eso es lo qué? que hay que. Es uno de los presupuestos que uno tiene que tener al momento de realizar la distribución de Poisson. Que esa esperanza se mantiene constante a medida que es lineal, o sea, que es constante. ¿Por qué Entonces, en multiplicaste realidad, por 365? el valor de mu sería 6. Pero no hace falta multiplicarlo por el año ni por nada de eso. Ah, En un año. Sigue siendo en un año. Fíjate que la unidad de tiempo sigue siendo un año. claro, es como haber hecho algo así. Claro, Y el resultado de esto, y lo tengo que poner después acá. claro. 6. ¿Se entiende para los demás? La única diferencia es que el mu en este caso era 6. En vez de 21,9 tenés que poner 6 en los dos lados. Claro, yo lo que puse fue 3 sobre 100.000 por 200.000. Me dio 6. Claro. Y ese Es salió. una regla de 3, ¿eh? Si Sí, son sí, 3 sí. cada 100.000, son 6 cada 200.000. Claro, acá el T sería 200.000. Claro. Y entonces, esta división no la hacemos, la de la fracción. No, porque en realidad no lo tenés que pensar como una fracción, sino como que es una relación. Son 3 en 100.000. Sí. Entonces, si lo multiplicás para llegar a 200.000, tenés que multiplicar por 2 el denominador. Entonces también tenés que multiplicar por 2 el numerador, te da 6. No lo pensés tanto como una cuenta. Es más una regla de 3 simple. No se compliquen tanto con esa fórmula. Si son tantos en tanta unidad, si se duplica, se tiene que duplicar la cantidad de esperanza también. Si lo que se duplicó fue la cantidad de habitantes, por lo tanto se duplica. Fíjense que en el caso anterior, que decía que en un reventón cada 2.000 kilómetros, entonces 500 kilómetros, el 2.000 se dividió por 4. Por lo tanto, el 1 también era un reventón por cada 2.000, el 1 también se dividía por 4, que da un cuarto. No sé si se acuerdan del ejercicio anterior de la pinchadura. Claro. Si es 1 en 2.000, para llegar a 500 kilómetros es 2.000 dividido 4. Entonces el otro valor también lo divido por 4, que sería un cuarto. 0,25. A mí lo que me queda claro todavía es por qué lo ponemos acá el 6. Esa sí es La la fórmula. fórmula. El mu está elevado e a la menos mu, ¿ves? Y a ese sería el resultado de mu. Claro. Lo que te da el enunciado es el lambda. Lambda te dice que es 3 cada 100.000. Claro. Vos calculás el mu, son 6 en 200.000. Bueno, vos trabajás con la fórmula con el mu. Ah, claro, ahí lo corre. Está Vamos bien. con el tercero. A ver. El tercero dice, un circuito falla en promedio 2 veces por hora. Calcular cuál es el tiempo que podrá funcionar tal que la probabilidad de que no falle será 0,88. Denme un ratito, que borro acá. ¿Se acuerdan cuando ustedes hicieron el ingreso, me imagino? ¿Se acuerdan cuando en el ingreso vieron logaritmo? ¿No se acuerdan? ¿La qué, profe? En el ingreso a la facultad, ustedes vieron el ingreso de matemática, vieron logaritmo. ¿No se acuerdan? Bueno, se van a tener que acordar porque ahora van a necesitarlo sí o sí. O sea, cuando vieron el ingreso, le dijeron, esto no lo van a precisar ahora, pero lo van a precisar más adelante. Bueno, es el momento donde tienen que aplicar lo que supuestamente se aprendió en el ingreso de matemática. Logaritmo. Dice, el ejercicio 3. Un circuito falla en promedio 2 veces por hora.
¿Ahí qué nos está diciendo? Nos está diciendo que el lambda, vamos a escribirlo con L, es igual a 2 veces en una hora. Calcular cuál es el tiempo que podrá funcionar tal que la probabilidad de que no falle sea igual a 0,88. Bien. Entonces, me está diciendo, perdón, que la probabilidad de que no falle es igual a 0,88. La probabilidad de que X, la variable aleatoria de Poisson, no falle sea 0,88. ¿Se entiende? Pero, este 0,88, ¿de dónde viene? Viene de que alguien en algún momento aplicó la fórmula E a la menos, no, se me fue la fórmula. E a la menos mu. No tenemos 2 veces por hora. Bien. Esto es E a la menos E a la menos mu por mu a la... A ver. ¿Cómo fue la fórmula? A la X. ¿Cuánto vale X? X vale 0. Dividido 0 factorial. ¿O no? El dato que me da el ejercicio es la probabilidad de que X valga 0. Eso es 0,88. Ese 0,88 se calculó aplicando la fórmula E a la menos mu por mu a la 0 dividido 0 factorial. Bien, pero acá podemos hacer algunas cuantitas más. E a la menos mu. ¿Mu quién era? Era lambda por T. Lambda vale 2 por T de tiempo que no sabemos cuánto es. Multiplicado por mu a la 0. Sin importar cuánto valga mu, si está elevado a la 0, esto va a dar 1. Dividido 0 factorial, que es 1. ¿Me siguieron lo que hice? Sí, sí. Estás deduciendo cuál es el tiempo de... Pero el tiempo del lo tiempo tengo elevado, lo tengo en un exponente. Esto sería como si fuese una ecuación exponencial. Entonces me queda en definitiva que 0,88 es igual, porque multiplicar por 1 y dividir por 1 es lo mismo que hacer nada, a E a la menos 2T. Tengo que averiguar cuánto vale T. T está en el exponente. Y acá viene el problema. Cuando yo tenía algo en el exponente y quería pasarlo a la parte de la base como para poder hacer operaciones y poder calcular mejor las cuestiones, lo que tenía que utilizar tenía que aplicar logaritmos. Entonces, voy a aplicar logaritmos naturales. Acuérdense que los logaritmos naturales eran los que tenían base E. Tengo que aplicar logaritmo natural de un lado y tengo que aplicar logaritmo natural del otro. Logaritmo natural de 0,88 igual a logaritmo natural, lo que hago de un lado lo hago del otro de la ecuación para que no se altere, a la menos 2t. Por propiedad del logaritmo, si ustedes se acuerdan las propiedades que tienen en el módulo de ingreso, cuando yo tenía un exponente, como tengo acá, lo podía pasar delante del logaritmo multiplicando. Fíjense que no hice ninguna cuenta todavía. Logaritmo natural de 0,88, entonces, va a ser igual a menos 2t por el logaritmo de e. El logaritmo natural de esto es igual a 1. Entonces me quedaría por 2t por 1. Luego, concluyo de que t es igual a logaritmo natural de 0,88 dividido menos 2.
Así es como se resuelven estos ejercicios aplicando logaritmos. La regla del logaritmo, el paso a paso, es siempre igual a esto que hice yo. Si no entienden cómo fue que pasó esto que estaba acá a acá, cómo fue que el logaritmo natural de E dio 1, lo que recomiendo es que vayan a tutoría, porque esos son temas que se dieron en el ingreso de matemáticas. Y no nos podemos detener a explicar demasiado por qué ocurren esas cosas. De todas maneras, si no lo entienden o no se dan cuenta bien por qué pasó, no se preocupen porque básicamente todos los ejercicios siguen el mismo algoritmo, que es este que hice yo acá. Siempre se va a tener que resolver de la misma manera, lo único que van a cambiar son los números. Pero el paso a paso es este que Ah, termino de escribir. esto sería para averiguar el tiempo de algo, o el Esto t sería para de averiguar el algo. tiempo de algo, sí. Exacto. ¿Alguna pregunta?